Tras el desembarco de Normandía y la liberación de París, parecía que la guerra entraba en su recta final. Los ejércitos rusos en el frente oriental habían conseguido destruir el grupo centro de los ejércitos alemanes durante el mes de junio de 1944, expulsando definitivamente a los alemanes del suelo ruso. El avance soviético estaba siendo mucho más rápido de lo que los alemanes eran capaces de retroceder, y pese a su obstinada resistencia, el frente parecía que se iba a desmoronar de un momento a otro. Los mandos británicos y americanos temían que si no se daban prisa en avanzar, los soviéticos iban a conquistar toda Europa oriental, incluida Alemania. Añadiendo más dificultades al panorama de la guerra, la logística aliada se tenía que enfrentar a la cada vez más extensa longitud de la línea de suministros, la llamada Red Ball Express. Para que el querido lector se pueda hacer una idea, solo en combustible, las fuerzas aliadas necesitaban la friolera cantidad de 4 millones de litros diarios. Dichos suministros eran desembarcados en Normandía. La rapidez era fundamental para no frenar el avance a través del escenario europeo. En la práctica, esto representaba un problema cada vez mayor, debido a los continuos atascos y accidentes provocados por la falta de descanso de los conductores. Después de la liberación de París, ocurrida el 25 de agosto de 1944, en su avance hacia el corazón de Alemania, los aliados alcanzaron Bruselas y poco después el puerto de Amberes. Este puerto de Amberes se encuentra más o menos situado por aquí. Este último enclave era un punto estratégico de primer orden. Permitiría cortar de manera radical tanto las líneas de suministros aliados como el transporte de tropas hasta las primeras líneas de combate. En la práctica, la toma de Amberes y por consiguiente su puerto, que este no estaría completamente operativo hasta el 28 de noviembre de 1944, no supuso el alivio logístico tan esperado para los aliados, ya que los alemanes todavía podían contraatacar desde los canales situados en las inmediaciones. Estamos hablando de toda esta zona de aquí. Y ahora entenderán por qué todo esto es importante. Por si todo esto no era suficiente, una nueva amenaza se cernía sobre el mando aliado. El general americano Dwight Eisenhower, nombrado jefe supremo de todas las fuerzas aliadas desde el día 1 de septiembre, se tuvo que enfrentar a la guerra de egos de sus dos principales generales. Por un lado se encontraban los ingleses, al mando de Sir Bernard Law Montgomery. Sus tropas estaban presionando el frente hacia el norte, en dirección a los Países Bajos que tenemos aquí arriba y la zona industrializada del Ruhr, que tenemos aquí ya dentro de la frontera alemana. El otro grupo de fuerzas lo componía el ejército americano, al mando de los generales George Smith Patton y Omar Bradley. Su jefe de ataque era otro muy diferente al británico, teniendo como objetivo principal atravesar la línea Silfrido para posteriormente cruzar el Rin y llegar hasta uno de los dos grandes cinturones industriales de Alemania, situado en el Save. En un movimiento político magistral y muy inteligente, el primer ministro británico Sir Winston Churchill había ascendido al general Montgomery a la categoría de mariscal, con la finalidad de que fuera este último el que tuviera el mando supremo de todas las fuerzas aliadas en Europa. Los americanos, ante tal afrenta, inventaron la figura del general de 5 estrellas para que Dwight Eisenhower volviera a tener de nuevo el mando supremo por encima de Montgomery. Una vez solucionados estos problemas burocráticos y conscientes de la imposibilidad del abastecimiento equitativo a las dos fuerzas atacantes, Sir Bernard Law Montgomery protestó ante Eisenhower por la falta de suministros, presionándole para que éste desviara su mayor parte hacia el ejército británico. Si Eisenhower cedía ante Monty, frenaría en seco el avance del tercer ejército de Patton. Evidentemente, el viejo general americano protestó de manera muy enérgica,
reprochándole a Eisenhower su debilidad frente a las presiones del mariscal inglés. Eisenhower, en un acto de conciliación, apostó por mantener la amplitud del frente, tal y como podemos ver en el mapa, de tal manera que los dos ejércitos siguieran sus líneas de avance en la medida de lo posible. Esta estrategia provocó que la marcha se ralentizara de manera drástica, debido a la falta de logística en el reparto de suministros. La coyuntura aliada fue aprovechada por el ejército alemán para reagruparse, consolidando sus defensas. En medio de este sinfín de problemas, el día 10 de septiembre, el mariscal Montgomery, llevado por su desmesurado ego y por su afán de entrar en Alemania antes que Patton, le presentó a Eisenhower el borrador de un plan de ataque en su cuartel general en Bruselas. Dicha operación sería bautizada con el nombre en clave de Market Garden. El plan consistía, tal y como he dicho, en una carrera frenética a través de los Países Bajos hasta la frontera con Alemania, pasando el Rin. El siguiente paso era atravesar el Rin y la frontera alemana hasta el corazón industrial del Tercer Reich en el Ruhr. En la primera fase de la operación, Monty, como era coloquialmente conocido el general Sir Bernard Law Montgomery, proponía lanzar a más de 35.000 paracaidistas de 3 divisiones aerotransportadas, la 101, la 82 y la primera división británica. Estas tenían la misión de asegurar los 5 grandes puentes por los que discurría la carretera principal, desde casi la frontera entre Bélgica y Holanda, situada en el sur, hasta el río Rin en la localidad de Arnhem. Una vez asegurados los puentes y la carretera principal, bautizada como Hell's Highway por la 101 División en su primer tramo, se abriría un pasillo de 103 kilómetros que sería atravesado por los carros de combate del 30 Cuerpo de Ejército del general Brian Horrocks, llevando a las fuerzas aliadas hasta el interior de Alemania, tal y como ya se ha mencionado. El plan era muy osado y Eisenhower inicialmente no confiaba en el optimismo de Montgomery. Pese a ello, sentado en la mesa de su despacho, fumando un cigarro tras otro, no podía borrar de su mente el plan que le había propuesto en inglés. Si este último tenía razón y la estrategia funcionaba, le podrían asestar un golpe tan devastador a los alemanes que la guerra en Europa podría finalizar antes de Navidad. Después de haberlo meditado durante varias horas y haber apurado el último cigarro de los 4 paquetes de Camel que solía consumir diariamente Eisenhower, este dio vía libre al plan de Monty. La fecha de inicio de la operación Market Garden, para sorpresa e indignación del resto de generales, fue programada para el domingo 17 de septiembre de 1944, justo una semana después de la reunión de Montgomery con Eisenhower. Este último dato resultaría especialmente relevante, ya que planificar una operación de tal envergadura en un lapso tan corto de tiempo resultaría ser una de las decisiones más catastróficas de la historia militar contemporánea. Una vez más, las fuerzas de élite paracaidistas abrirían la brecha, siendo la punta de lanza contra un enemigo que distaba mucho de estar derrotado. Decidiendo el destino de todos los soldados que participarían en aquella desastrosa misión, los estrategas ultimaron el trayecto exacto del corredor que se debía de abrir, sin tener en cuenta los informes que estaban llegando de la resistencia holandesa y de los observadores de la RAF. Las últimas cifras indicaban la presencia de unidades blindadas enemigas por todo el corredor. Ante tan alarmantes informes, Montgomery argumentó que los vehículos fotografiados por los Spitfires de la RAF volando a ras de suelo
Eran tanques averiados que no suponían ninguna amenaza. Si hubiera sabido que en realidad estos tanques averiados en las inmediaciones de Argen eran carros Tigre de la 9ª y 10ª Panzer, pertenecientes al 2º Cuerpo Panzer de las SS, al mando de Wilhelm Wittig, se podía haber evitado la catástrofe. Otro de los fallos garrafales cometidos por los mandos, sin duda originado por las prisas en la planificación, fue no tener en cuenta el tipo de carretera elegida para el corredor. Esta vía tan estrecha, en algunos de sus tramos, atravesaba terrenos pantanosos, siendo completamente inadecuada para soportar el paso de los 20.000 vehículos blindados que debían de avanzar. En la práctica, esta coyuntura significaba que, en caso de quedar varios vehículos averiados en la calzada, se podría generar un tremendo tapón que frenaría drásticamente el avance del 30 Cuerpo de Horrocks. El colofón a todos estos quebraderos de cabeza de Eisenhower fue la paralización total del avance del resto de los frentes para destinar todos los recursos a la operación Market Garden. Esto alivió la presión a las tropas alemanas, que por fin pudieron reorganizarse y rearmarse a lo largo de toda la geografía holandesa. En las próximas páginas, ustedes junto a un servidor atravesaremos el camino original que tenía en el corredor, analizando los escenarios reales de una operación que le pudo costar a los aliados la pérdida de la guerra en el frente occidental. Sin más que añadir, querido lector, bienvenidos al infierno.